Continuamos con más en esta mañana y al inicio de nuestro espacio de noticias dábamos a conocer que, además del tema del coronavirus, que es un tema de todos los días, también llegó el momento de empezar a hablar de las organizaciones políticas. El calendario político avanza, el cronograma avanza también y claro, ya las figuras aparecen. Vamos a conversar ahora con Fabián Sotomayor, quien es coordinador provincial de la UNES, Unión por la Esperanza. ¿Cuáles son las organizaciones que son parte de la UNES? ¿Quién es su candidato presidencial? Vamos a profundizar sobre el tema. Fabián, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marianela, un saludo a la ciudadanía que nos está viendo en este momento. Unión por la Esperanza, cuéntenos un poco de esta. No es una organización política, entendemos una coalición de algunas. Sí, justamente Unión por la Esperanza es una plataforma política y ciudadana que nace pues para conglomerar a todos los colectivos, a todas las asociaciones, a las autoridades locales elegidas democráticamente y a cualquier ciudadano común de a pie que tenga tendencia de izquierda, de centro izquierda y que quiera estar preparado para las elecciones de 2021 apoyando la figura de Rafael Correa. Ok, todos alrededor de la figura de Rafael Correa. Ok, pero ustedes están montados porque se necesita, por más coalición o participación de los ciudadanos que tengan la intención de apoyar, se necesita un caballito de carreras autorizado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es ese caballito de carreras o la organización política que va a aglutinar a UNES? Sí, justamente en todo lo que es el colectivo de Unión por la Esperanza hay interesantes grupos colectivos que congregan a muchos ciudadanos, a millones de personas en todo el Ecuador. Dentro de estos 8 colectivos fundacionales, que le podríamos llamar, existen 2 organizaciones políticas que están acreditadas para poder presentar candidaturas al Consejo Nacional Electoral. La primera es Centro Democrático, la lista 1, y la segunda es la lista número 5, que es Fuerza Compromiso Social. Como ustedes han visto, estas organizaciones políticas, dada la persecución que tienen el gobierno nacional en contra del líder Rafael Correa Delgado, ha hecho administrativa, judicial, política y ahora electoralmente persecución para proscribir la participación de Rafael Correa Delgado en las elecciones de 2021. Y por tanto la lista 5 en este momento está sufriendo ataques institucionalmente hablando para proscribir, para estar afuera de lo que es el escenario político electoral. Sin embargo de ello, pues también existen acciones y reacciones por parte de los militantes y de los dirigentes de Fuerza Compromiso Social, que ha hecho que a través de recursos judicialmente establecidos, el Tribunal Contencioso Electoral ha resuelto suspender ciertos actos administrativos que tenía el Consejo Nacional Electoral en contra de esta organización política. Por un ejemplo, la semana pasada proscribieron o suspendieron durante 30 días la vigencia o la permanencia, la vida activa de Fuerza Compromiso Social. El viernes fue resuelto por parte del Tribunal Contencioso Electoral que esa resolución queda totalmente eliminada y por tanto ya podría la lista 5 presentar sus candidatos a primarias, hacer sus procesos internos de elecciones primarias y como estamos con un calendario electoral que estamos en esa fecha para hacer elecciones primarias, tendrá la posibilidad para presentar luego las figuras y las figuras políticas y las listas para las elecciones. En este momento, hablando legalmente, Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social están en la capacidad legal de hacer una alianza y de inscribir una alianza, porque luego de eso, en alianza es que tendrían que hacer primarias. Así es, existe una normativa interna del Consejo Nacional Electoral que establece que si es que existe una organización política que quiere presentar sus candidaturas, lo puede hacer de manera individual, pero si existe más de una organización política acreditada en el Consejo Nacional Electoral, debería hacerse la figura, como usted lo dice, Marianela, de alianzas. ¿Cuándo van a ser las primarias bajo estas condiciones? Porque el calendario corre. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? ¿Cuándo tienen previsto ustedes como UNES? Bueno, está planificado hasta el 23 de agosto, cumpliendo con el calendario electoral, tener todo este proceso de elecciones internas. Así que justamente el día de hoy a las 10 de la mañana tenemos un evento muy interesante a nivel nacional en el que nuestro colectivo está presentando ya el binomio presidencial
de frente a las elecciones de 2021. Ok, y precisamente profundicemos sobre quién es este candidato, Andrés Arauz, cercano y fue también compañero de fórmula, compañero en varios sectores a nivel público del expresidente Rafael Correa. ¿Es un desconocido para la ciudadanía? ¿Por dónde están apuntándoles el mismo perfil, porque economista, el mismo perfil del expresidente de la República? ¿Por dónde se está yendo esta propuesta? Y la pregunta inmediata es, ¿a la vicepresidencia el expresidente Correa legalmente puede? Bueno, estamos hablando de dos figuras, en este caso el candidato presidenciable y el vicepresidenciable. Lo que corresponde a Andrés Arauz, pues estamos hablando de un joven de 35 años, es decir, cumple la normativa legal constitucional para poder ser candidato. Estamos hablando de un joven que ha estado dentro del sector público en varios segmentos. No es una persona desconocida para muchos segmentos como los jóvenes. Estos jóvenes becarios, estos jóvenes que han estado dentro de este programa que el gobierno de la Revolución Ciudadana lo estableció, como es las becas hacia universidades del top en el mundo, y pudieron acceder a este tipo de opciones y de oportunidades únicas para poder estudiar. También ha estado vinculado en la parte monetaria porque fue un alto director en el Banco Central, y también ha estado vinculado en la parte cultural. Así que muchos gestores, en este caso muchos gestores culturales, muchos estudiantes, muchas personas que han estado involucradas en procesos productivos van a tener una referencia de la actuación de Andrés Arauz. Asesor en política financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica en el país, en uno de los cargos que estuvo al frente. Y bajo esa condición o bajo ese perfil, nosotros estamos viendo que le están apostando al tema económico. ¿Esa va a ser la principal propuesta de campaña? Durante 3 años del gobierno de Moreno despedazó totalmente el proceso productivo, la vida económica del Ecuador. Todos los ecuatorianos estamos sufriendo esta debacle, y justamente ahora, en estos días, se les notifica a las personas que ya no van a tener trabajo. Se notifica a las personas que tienen que pagar unas deudas impresionantes del sector bancario. Todo ese tipo de situaciones que estamos viviendo lo vamos a tener que arreglar, lo vamos a tener que revisar. ¿O es el resultado del correísmo de 10 años? En lo absoluto. Si tomamos en cuenta algo, el proceso de la Revolución Ciudadana presentó un plan de trabajo en las elecciones cuando fueron candidatos Moreno y Glass. Pero ese plan de trabajo, que se supone que es de obligatorio cumplimiento, no lo realizaron, y cumplieron otros planes, que sería el plan B respecto de las políticas neoliberales y la imposición de ciertas políticas del Fondo Monetario Internacional. En ninguna parte del plan de trabajo de la Revolución Ciudadana presentado para la Presidencia de la República está pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional a través de los bonos y no pagarle a los maestros, no pagar a los médicos. Y justamente por eso es que todo este segmento de actividades y de desgobierno que hemos tenido en la presidencia de Moreno, tenemos una figura muy interesante, preparada, está en el nivel alto de todo lo que es la academia y su experiencia en la economía. Con Arauz en el poder, ¿quién gobernaría? ¿Arauz o Correa? Por supuesto que va a gobernar Unión por la Esperanza a través de la Revolución Ciudadana, y Andrés Arauz será nuestro presidente de la República. Necesita conocimientos vastos, porque vamos a tener una época fuerte, dura, para poder arreglar todas las situaciones que han pasado, eliminar ciertas leyes. Y ahí es donde va a entrar un líder como es un joven quiteño que da frente a toda esta persecución. ¿Líder es en el caso, o figura? Porque líder, Correa, Arauz, ¿cuál es el liderazgo que ha marcado? Bueno, como le comentaba, ella tiene segmentos en el que ha participado, en la parte cultural, en la parte económica, en la parte estudiantil. Una cosa es ser funcionario y otra cosa es generar liderazgos. Por supuesto, pero si nos ponemos a ver, ha estado en niveles en el que ha dado política pública, ha estado justamente adaptando ciertos procesos, como le comento, en el tema educativo, en el tema económico, y por eso es que tiene una experiencia suficiente
La hoja de vida que ustedes lo han visto está en redes sociales, está en el internet, pueden ver que tiene una preparación vasta. Actualmente está siguiendo un doctorado en la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México. Entonces, estamos hablando de una persona totalmente preparada para asumir el reto de una presidencia de la República. Y viene la figura de la vicepresidencia, lo que usted comentaba. ¿Qué pasa con Rafael Correa Delgado? ¿Qué pasa legalmente? De acuerdo a la Constitución, Rafael Correa Delgado puede ser candidato a vicepresidente de la República en este momento. Obviamente, con esta persecución y esta obsesión que tiene el gobierno nacional a través de varios segmentos, en este caso el administrativo, el electoral mismo, ha tratado de poner y de proscribir al candidato. Tenemos procesos legales, procesos penales que están ventilándose, además más de 31 ¿Esos procesos juicios legales que están ventilándose en este momento no le impedirían ser candidato? De ninguna manera, porque uno de los requisitos es ser un candidato, pero que no tenga una sentencia ejecutoriada que esté en estado de cosa juzgada. Es decir, que haya pasado todos los filtros, todos los niveles de resolución y que exista ya una resolución firme. Es decir, para nuestro ordenamiento jurídico, que ya haya sido resuelto todos los recursos de casación y obviamente los horizontales que respectan. Es decir, en el tiempo que resta hasta que se puedan inscribir de candidaturas, por más conveniencia que pueda hacer, ¿será que tiene tiempo el gobierno actual para concluir en un tema ejecutoriado con el expresidente o no hay tiempo legalmente? En realidad no tendría tiempo, porque bueno, este es un proceso de la Administración de Justicia. La Corte Nacional de Justicia tiene que conocer a través de jueces especializados el recurso de casación, no solamente de Rafael Correa Delgado, sino de todos los 20 involucrados en este proceso judicial que se llama caso Sobornos o caso Bochornos, que los conocen muchos. Y en este proceso de casación, pues no le alcanza los tiempos, porque recién la semana anterior se estructuró el tribunal que conoce este recurso de casación. Ahora, si nos ponemos a ver, existe una proscripción al candidato, pero también existe la proscripción a la organización política como tal, que es la lista 5. Por eso es que justamente hoy, al momento de lanzar el binomio presidencial de Unión por la Esperanza, vamos a tomar en cuenta por qué organización política va a participar estos candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. Esa decisión la toman hoy. Ahora, una de las obligatoriedades dentro del proceso electoral es la candidatura. ¿No debe presentarse el expresidente Correa para inscribir su candidatura a la vicepresidencia en el CNE? Ahí justamente le comentaba al inicio, en unos minutos antes le dije, constitucionalmente Rafael Correa Delgado tiene la posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué? Porque la misma normativa de la Constitución establece que no podrá modificarse normativa electoral un año antes de las elecciones. Okay. Y en ese caso, tratando de hacer desesperadamente una forma de bloquear la participación política de Rafael Correa Delgado, establecieron una presencia personalísima para poder aceptar la candidatura hacia cierta dignidad en el Ecuador, lo cual es totalmente inconstitucional. Es una aberración legal lo que hicieron, tomando en cuenta que estamos en un proceso de pandemia. En este momento tenemos desde semáforo rojo, amarillo, y no existe en ningún lado del Ecuador un semáforo verde para que exista la absoluta movilidad de personas. Fabián, imagínense, estamos hablando de 135 asambleístas. Tenemos los para parlamentarios aprovechar el tiempo en el medio de comunicación, porque nos gustaría empezar también al territorio. Una vez que tenemos el sortearse en el ámbito legal la figura de, sin desconocer el liderazgo que tiene el expresidente Rafael Correa y los amores y desamores que despierta, hay que reconocerlo como tal. Esta inscripción y este anuncio que se dio ayer ha llamado la atención de muchos, y más ahora este anuncio de dar a conocer hoy a las 10 de la mañana este evento a nivel nacional. Y mucha gente ya sabe el perfil del expresidente Correa sin lugar a dudas y empieza a buscar el perfil de Andrés Arauz. Pero eso nos lleva también al territorio. En Santo Domingo esta coalición, una vez que tiene las figuras nacionales, de las principales preguntas que se hacía es cómo lograrán que la principal figura, Rafael Correa, pueda inscribirse candidato. Eso lleva también a la coalición de ciudadanos en el territorio
y allí ponerse de acuerdo será uno de los retos. Antes de que me conteste, le invito por favor a escuchar esta pregunta y esta intervención de ciudadanos que lo hacen a través del 275-5555. Buenos días, su nombre y desde dónde se comunica, por favor. Muy buenos días, señorita Marianela. Mi nombre es Carigoña. Le estoy hablando de acá del señor Bolívar. Adelante, le escuchamos. Es solamente para hacer una aclaración nomás, y como ciudadano, yo no soy político, pero ¿no debiéramos mejor pensar de que los dos políticos que están con problemas de la justicia resuelvan eso primero y después pueden entrar como candidatos a lo que sea? Me estoy refiriendo a la Bucaram y al señor Correa. Imagínense que yo fuera a trabajar en una empresa y la empresa me ve el currículo, que tengo un problema. Solamente por conciencia ellos me van a decir, arregle su problema y venga. ¿Sí o no? Porque imagínense, eso es solamente de conciencia, señorita Marianela. ¿Cómo vamos a entrar a participar a personas que están con problemas en la justicia? Tengan o no tengan la culpa. Pero en realidad esto, lo que quieren es que simplemente en las elecciones pues entrar a como dé lugar, a participar para evitar los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias señorita. a usted por su punto de vista, Fabián. Bueno, justamente respetable el criterio que tiene el televidente, pero no hay que olvidar algo. En el Ecuador existe un principio constitucional que es el derecho y del principio de la inocencia. Pues tenemos que necesariamente hacer respetar estos derechos fundamentales. Todas las personas, pues, se entiende que son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Por poner el ejemplo que nos puso el compañero, el amigo televidente, el presidente Bucaram estuvo justamente días antes en un proceso de un allanamiento. ¿Por qué? No tiene sentido. Ese show mediático que establecieron son cortinas de humo que tiene el gobierno nacional en este momento a través de sus instituciones, a través de canales de televisión establecidos y que tienen intereses económicos sobre una figura que constitucionalmente tiene la obligatoriedad, la necesidad de estar en domicilio, en arresto domiciliario, porque la edad mayor de 65 años así lo prescribe la Constitución. Entonces estamos hablando de que existe una judicialización de la política que en términos internacionales se llama lawfare, en el que tratan la oposición de proscribir a sus contrarios. Así que todas las personas, y ahí invito a los jóvenes, invito a todos los ciudadanos que traten de inmiscuirse en la política, porque esos criterios que establecen de que si es que yo tengo un problema judicial no debo participar, es totalmente falso. Esa es una falacia, porque al momento que uno tiene un proceso, tiene que ir a los órganos administrativos o a los órganos jurisdiccionales para defender su derecho Fabián, y demostrar su inocencia. Háblenos de las figuras, de los nombres en Santo Domingo. ¿Quiénes son, quiénes se perfilan en esta coalición? Y ese es uno de los temas de que el expresidente Correa parece que es una característica que se da en las distintas elecciones que se ha dado, porque tenemos una figura y finalmente durante todo su gobierno no terminó de constituirse el partido como tal, sino que eran distintas fuerzas y esas distintas fuerzas traen distintos intereses, muchos colectivos, muchos también personalistas, y todos se suman a la camioneta hasta que se sabe quiénes son los candidatos y luego de ahí mismo van saliendo los discursos en contra. Hemos visto en redes sociales, ya hubo un intento aquí en Santo Domingo de UNES de generar una presencia ante medios de comunicación y lastimosamente no se vio tanta unidad, característica propia de este tipo de alianzas. ¿Quiénes serán los candidatos? ¿Cuáles son los nombres que surgen aquí en Santo Domingo como posibles candidatos a la Asamblea? Bueno, hay que precisar que Unión por la Esperanza tiene una estructura nacional y aterriza en territorio a nivel provincial, cantonal y parroquial. En Santo Domingo de los Áchilas pues tenemos una unión muy interesante de lo que es los colectivos de Unión por la Esperanza. No existe en realidad un resquebrajamiento o una desunión, como se pretende decirlo, porque efectivamente hubo una confusión en días anteriores con un vocero nacional de Unión por la Esperanza en el que no conocía de las resoluciones que tomaron
los miembros de UNES provincial al momento de establecer su directiva provincial. En ese sentido, Santo Domingo tiene una unidad y una fuerza muy interesante de todos los colectivos y que están siendo representados por cada uno de sus dirigentes en territorio. Partiendo a lo que corresponde a los candidatos o a los futuros candidatos en la provincia, hay que tomar en cuenta algo. También se define después de la presentación del binomio presidencial. Entonces, a partir del día de hoy, cuando oficialmente se lance al Ecuador el binomio presidencial, también se va a correr o a analizar lo que es la coalición para poder dar espacio a las mejores mujeres y hombres para las provincias. Pero al momento me imaginamos que ya tiene que haber figuras. ¿Cuáles son las figuras que se van barajando posiblemente? Que dicen, bueno, esta es nuestra participación y posiblemente esta puede ser nuestro candidato. O que ustedes ya pueden ver a buenos hombres y buenas mujeres dentro de la coalición. Bueno, dentro de la coalición no hemos tenido en realidad una presentación oficial de precandidaturas. Todos los miembros de la coalición van a tener el derecho para poder elegir y ser elegidos. Es un derecho fundamental que lo prescribe la Constitución. ¿Fabián Sotomayor será precandidato? Bueno, desde mi parte, yo soy parte del colectivo Fuerza Ciudadana y dentro de las directrices que nosotros tenemos, yo soy orgánico, dentro de las directrices que tenemos es apoyar e incluirnos a Unión por la Esperanza y tratar de ser líder al momento de apoyar toda esta plataforma política a favor de Rafael Correa. No existe dentro de la directriz el poder ser un candidato por parte de Fuerza Ciudadana. Y en ese sentido, respetuoso de las directrices de mi colectivo, pues en este momento yo estoy para apoyar a UNES y justamente cumplir con el objetivo que se tiene, que es recuperar la patria. ¿Va a postularse usted como candidato, como precandidato? No, en lo absoluto. Este año yo tomé la decisión en lo personal para ser figura política, ser un líder político y así lo estoy cumpliendo y también obedeciendo las directrices de mi colectivo que es Fuerza Ciudadana. ¿Cuándo serán las primarias en Santo Domingo? Está previsto todavía. A partir de hoy, al momento en que ya se lance la precandidatura vicepresidencial y vicepresidencial, vamos a tener un espacio de tiempo para que en provincias tratemos de analizar esto. Recordemos que tenemos hasta el 23 de agosto para hacer todos estos procesos de elección interna. Y ahí vamos a ver cómo podemos ingresar los candidatos, las figuras al Consejo Nacional Electoral, ya sea por la lista 1, ya sea por la lista 5. Queremos agradecer esta mañana a Fabián Sotomayor, nuestro invitado de esta mañana, representante coordinador provincial de UNES, Unión por la Esperanza, a propósito de ya cómo se van moviendo las fichas en el tablero político. 8 de la mañana con 19 minutos, tenemos más información con él.